Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la cuarta clase de esta especialización en prácticas inclusivas para la formación profesional de las personas con discapacidad. Esta clase forma parte del bloque número 3 del módulo 1 y vamos a estar retomando algunas ideas vistas en las clases anteriores con la profesora Andrea Aznar para poder focalizar y profundizar sobre algunas de las características que han tenido las políticas y las propuestas educativas para con las personas con discapacidad a lo largo de la historia. Estas políticas y propuestas han sido concebidas en relación o en función a cómo se ha pensado a ese colectivo y, por qué no decirlo también, no solo a ese colectivo, sino a todas las personas que por alguna situación o particularidad no respondían a la norma o a lo que socialmente se consideraba normal, quedando por ende fuera de las escuelas. Bueno, en esta clase vamos a primero hacer un breve recorrido histórico que nos va a permitir entender cuáles fueron las grandes formas en que se dieron las prácticas educativas hacia las personas con discapacidad, qué tipo de instituciones se han ido conformando y organizando, en qué momento hubo y en qué momento no hubo estas instituciones y qué tipo de intervención han prestado. En algunos casos más ligada a lo terapéutico y en otros a la atención educativa. Vamos a ver cómo, a pesar de los cambios, de los paradigmas que ha habido en lo referente a la mirada y al tratamiento de las personas con discapacidad, encontramos muchas veces en las prácticas institucionales cuestiones que pertenecen a otras épocas y a otras formas de entender a la persona con discapacidad. Vamos a conversar y a ver que, a pesar de los cambios que han ocurrido, tanto en lo referente a los desarrollos teóricos como a los normativos, vimos en la clase anterior todo lo referido a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo al artículo 24, y vamos a ver cómo, a pesar de todos estos desarrollos, fue muy difícil y es muy difícil modificar algunas prácticas y algunas organizaciones de la cultura escolar de las diferentes instituciones educativas. Vamos a ver cómo se fue dando el paso de la exclusión total de las personas con discapacidad en la sociedad y en las escuelas hasta lo que hoy llamamos la educación inclusiva, la inclusión educativa, y cómo se fue transitando por diferentes modelos educativos. También vamos a trabajar sobre el paradigma de la normalización y qué implicancias tuvo este paradigma en la vida de las personas con discapacidad y en las instituciones que trabajan con las personas con discapacidad. Bueno, por último vamos a adentrarnos en lo que llamamos inclusión educativa. Vamos a ver cuál es su significado, sus características, qué impacto tiene en la vida de los centros educativos, y vamos también a hacer foco en un concepto que es uno de los puntos centrales cuando pensamos en inclusión educativa, que es el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, y cómo estas barreras pueden ser eliminadas a través y a partir de estrategias de accesibilidad. Bueno, acá les traje para compartir estas dos imágenes que nos muestran cómo era una clase de educación pública del siglo XIX, para ver un poco de dónde partimos, de qué ideas, de qué supuestos, de qué formas de pensar a la educación, a la pedagogía y su relación con el contexto, ¿no? Esta imagen nos muestra cómo se concibe la enseñanza, cómo la imparten los docentes y cómo también se concibe el aprendizaje. Nos permite ver básicamente cómo fue pensada la escuela, ¿no? Desde sus orígenes y entender por qué continúan algunas
de estas prácticas hoy en día. Si bien ustedes como instructores se desempeñan en centros de formación profesional, que no tiene un formato escolarizado, sin embargo, nos sucede a todos debido a nuestra formación y a nuestra propia experiencia y paso por el sistema educativo, que hace que como docentes, como instructores, repitamos algunas prácticas que están impregnadas de estos supuestos, ¿no?, que fueron fundantes de los sistemas educativos. Nuestro sistema, como saben, nuestro sistema educativo se constituyó a fines del siglo XIX y con una fuerte impronta normalizadora. ¿Qué significa esto? El objetivo fue construir sentido de pertenencia y de unidad nacional con el objetivo de pasar de la barbarie a la civilización. El sistema educativo en este sentido se consideró como una herramienta clave para la constitución de esta identidad colectiva que se consideraba en ese momento dispersa y debido a su gran variabilidad por los procesos migratorios, se consideraba, se valoraba negativamente, ¿no?, esta diversidad. Fue inclusiva, pero esa inclusión se pensó en términos de homogeneidad, esto es, enseñar a todos lo mismo, en el mismo momento y de la misma forma. Por lo cual se establecieron ciertas prácticas y cierta gramática y forma de organización de las escuelas que dificultó la permanencia de algunos estudiantes, ¿no? La educación fue pensada común, igual para todos, independientemente de clase social, de sexo, de edad, obligatoria, en un principio fue la obligatoriedad de nivel primario, y graduada, o sea, se pensó una forma de organización graduada, esto es, los cursos agrupados por edades similares, y por supuesto educación gratuita. Vamos a ver ahora una imagen de Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano que desarrolló a partir de sus viñetas, de sus dibujos, una caracterización y denuncia, ¿no?, de algunas cuestiones críticas de lo que denominamos pedagogía tradicional. En esta imagen vemos cómo son cuestionados o puestos en atención, en foco, algunos supuestos de la pedagogía que dominó por mucho tiempo y circuló por las instituciones educativas, y en algunas aún circulan, ¿no? Estas objeciones fueron desarrolladas por diversos pedagogos y sociólogos de la llamada corriente crítica, de la pedagogía crítica en educación. Podemos ver en la imagen que la escuela es caracterizada como una fábrica. En esta fábrica ingresa un grupo muy diverso de niños y de niñas, y en la salida, ¿sí?, de esta fábrica vemos que hay un grupo homogéneo, ¿sí?, los que logran salir con su certificación como buenos ciudadanos, y yo agrego también buenos trabajadores, ¿no? Siempre estuvo esta tensión en el sistema educativo de educar para ser buenos ciudadanos y para el trabajo, con algunas cuestiones en común y otras que se diferenciaban. Pero vemos también, ¿no?, que durante este proceso hay un grupo de niñas y niños que no pueden continuar, no continúan y son desechados, expulsados de esa maquinaria. Y vamos a ver ahora que para ello se van a crear diferentes dispositivos e instituciones para poder intentar, digamos, que continúen o que transiten por otra trayectoria educativa. Ustedes, bueno, van a tener esta presentación, yo les propongo que puedan después mirarla y detenerse en la imagen y tratar de identificar también, bueno, cómo muestran al docente su rol, sus características, qué tipo de propuesta de enseñanza, ¿sí?, se piensa para esta pedagogía tradicional, qué características tienen estos recursos y estrategias didácticas, y cuál es la relación, ¿sí?, de la escuela con el contexto. Vamos a ver ahora
4 modelos, que son 4 propuestas o respuestas que ha desarrollado la sociedad en relación con la educación de las personas con discapacidad. Estos 4 modelos, exclusión, segregación, integración e inclusión, responden al tipo de mirada, al tipo de concepción que se tiene en una época determinada en relación a las personas con discapacidad. En el primer cuadro de la exclusión, vemos cómo las personas con discapacidad están por fuera de la sociedad, excluidas y por ende de toda política educativa. Como nos explicó Andrea en las primeras clases, las personas con discapacidad eran concebidas como un mal en sí mismo, como lo anormal, hasta llegar en algunos casos, en algunos momentos históricos, a su exterminio y aniquilación. Hay una necesidad de sacar tanto a las personas con discapacidad como a los enfermos, a los indigentes, a los marginados, sacarlas de la vista del resto de la sociedad. La exclusión también significó encierro, marginación. Las personas con discapacidad eran consideradas como enfermas y pasaban toda su vida en grandes instituciones que tenía como fin custodiar a estas personas hasta lograr su cura. Obviamente, esta cura nunca llegaba, por lo cual las personas con discapacidad pasaban toda su vida en estas grandes instituciones. Luego, a partir de que se van desarrollando los estados nacionales y la educación de masas, va a ser necesario la creación de instituciones para aquellas personas que no pueden seguir en tiempo y forma los objetivos que se plantean los sistemas educativos. Se van conformando sistemas paralelos que ofrecen propuestas diferenciadas de educación. Para ello, se desarrolla una serie de baterías de pruebas y test que clasifican a los estudiantes en adiestrables, entrenables y unos pocos educables. Las instituciones entonces se van súper especializando. Solo algunas tienen propuestas educativas. Las demás cuidan y entrenan. La mayoría son dirigidas y supervisadas por médicos y hablamos en estos momentos históricos del inicio de una pedagogía enmendativa o terapéutica, para luego pasar a una pedagogía diferenciada. Estas instituciones trabajan puertas adentro. Esto quiere decir que no hay vínculos ni con otras instituciones educativas ni culturales. Las personas con discapacidad transitan toda su vida por circuitos paralelos, no solo en lo educativo, sino también en lo social, lo cultural, lo laboral. Luego vemos el tercer modelo, el de integración. Esto significa que han aparecido, ¿sí?, bajo el paradigma de la normalización, propuestas y estrategias de integración escolar. Este paradigma de normalización vamos a ir profundizando en las próximas clases, pero en líneas generales plantea que las personas con discapacidad tienen que vivir una vida lo más normal posible, por lo cual se espera que niños y niñas en edad escolar transiten por espacios o instituciones educativas. Puede visualizarse en la imagen, la escuela recibe a las personas con discapacidad, les deja un lugar para que ella, conjuntamente con sus docentes y acompañantes, puedan adaptarse a la propuesta que realiza el docente para la clase. En este modelo, la mirada está puesta en la persona con discapacidad, considerada con necesidades educativas especiales. Y todas las modificaciones y adecuaciones que se hacen es para que esta persona pueda permanecer en el aula. La propuesta general para el resto de los compañeros y la organización institucional quedan inmóviles. Esas adecuaciones y adaptaciones pueden ser tales que muchas veces las propuestas de enseñanza que reciben las personas con discapacidad y que son elaboradas por personal docente especializado, no tiene nada de relación con las propuestas que realizan sus compañeros, ni en la complejidad, ni en la temática, ni siquiera muchas veces en la materia. Por último, vemos el cuarto modelo, el modelo de inclusión, la cual parte de la premisa que las escuelas tienen la responsabilidad de enseñar a todos los niños y niñas, incluyendo también a los niños y niñas con discapacidad. La mirada, en este caso, está puesta en lo que la escuela tiene que hacer para que todas y todos puedan aprender.
La escuela tiene que identificar y derribar las barreras y obstáculos que impiden que los niños y niñas aprendan. En este caso, la mirada está puesta en el contexto, es decir, todo lo que tiene que hacer la escuela en relación a su organización, a su estructura física, a su dinámica, todo lo que tiene que hacer para que niños y niñas puedan aprender. Como síntesis tenemos entonces la exclusión. En la exclusión, las personas con discapacidad no forman parte de la sociedad, no hay políticas ni instituciones pensadas para su atención y su educación. A las personas con discapacidad se les niega el acceso a las escuelas. En la segregación, las personas con discapacidad son relegadas a instituciones. Desde allí se brinda toda su atención. Luego se van creando instituciones especializadas y allí reciben una educación diferenciada. En la integración, las personas con discapacidad son pensadas como un grupo particular con necesidades especiales. Tienen instituciones específicas con planes de estudios propios, participan de experiencias de integración educativa acompañadas por personal especializado que realiza todas las adecuaciones necesarias para que puedan adaptarse al aula común. Por último, la inclusión. Las personas con discapacidad, al igual que todas las personas que forman parte de la sociedad, tienen derecho a la educación. Las escuelas deben enseñar a todas y todos. Bien, entonces, volviendo un poquito para atrás y cerrando este recorrido histórico, podemos encontrar dos grandes formas, ¿sí?, de mirar y atender a las personas con discapacidad, que denominamos un periodo estático y un periodo dinámico. En el periodo estático, las personas vistas como objeto de cuidado y de asistencia, la intervención de todos los profesionales, ya sea de salud, de educación, tiene que ver con unos cuidados biomédicos, ver qué es lo que necesita, qué es lo que le falta a esta persona. Esta intervención tiene que ver o se planifica, ¿sí?, a partir del diagnóstico. Se concibe a la persona con capacidad limitada y esta capacidad está limitada por estas condiciones personales. El periodo se denomina estático básicamente por esta cuestión, ¿no?, que mencioné recién, que tiene que ver con que todo está basado en el diagnóstico que se realiza a partir de una batería, de un conjunto de pruebas y de test. Entonces el diagnóstico determina el pronóstico. La intervención es individualizada, ¿sí?, y está centrada en identificar las dificultades. El contexto de atención es segregado, son escuelas especializadas y tienen un currículum, un programa de estudios, unos contenidos paralelos, que muy pocas veces se tocan con aquellos que se van desarrollando en las otras escuelas. Después tenemos el periodo dinámico, que en este periodo las personas, todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, son vistas como sujetos de derecho. La mirada y el foco está puesto en los procesos de aprendizaje, en que estas personas aprendan, ¿sí?, y en todo lo que tiene que hacer el contexto, la institución educativa, los docentes con sus prácticas de enseñanza, todo lo que tiene que hacer para que estas personas, para que todas las personas puedan aprender. La intervención tiene que ver con identificar, ¿sí?, estas barreras de aprendizaje, ver en el contexto en relación a las cuestiones físicas, de comunicación, de propuestas didácticas, ver qué es lo que hay que modificar, qué apoyos y ajustes hay que hacer. Nosotros vimos el concepto de apoyo en la clase pasada, qué cuestiones hay que realizar para que cada una de las personas puedan transitar su recorrido educativo con aprendizajes significativos. Vamos a ver ahora el concepto de normalización. Este concepto fue un quiebre en la forma de mirar y de pensar y de atender a las personas con discapacidad. Fue
como una revolución copernicana, ¿sí? Donde el foco dejó de estar puesto en la persona, sino que se fue a atender y a mirar qué pasa en el contexto. El concepto de normalización surge a mediados del siglo XX, en contrapartida con la institucionalización, ¿no? Que era la estrategia de intervención hasta ese momento para la persona con discapacidad. Acuérdense que estaban segregadas en instituciones especializadas. Este principio de normalización parte de la premisa de que la vida de un individuo con discapacidad debe ser la misma que la de cualquier otro ciudadano en cuanto a su ritmo, a las oportunidades, a las opciones. Significa poner al alcance de las personas con discapacidad unos modos de vida y unas condiciones lo más parecido posible a las formas y condiciones de vida del resto de sus pares dentro de la sociedad. El objetivo es que las personas puedan vivir en condiciones lo más normal posible en relación a sus grupos de pares. No se trata este concepto de normalización de normalizar a la persona, de que la persona sea normal, sino que se trata de normalizar el entorno y el contexto. O sea, normalizar sus condiciones de vida. Hay diferentes dimensiones o diferentes niveles de esta normalización. Tenemos lo que se denomina normalización individual, y esto tiene que ver con plantear para estas personas con discapacidad objetivos de vida lo más normal posible, preguntarnos, bueno, ¿qué le tiene que suceder a un joven en esta comunidad hoy? Bueno, la respuesta es, el joven tiene que estudiar, que tener un grupo de amigos, que hacer alguna actividad recreativa en su tiempo libre. Entonces, estas mismas respuestas que encontramos tiene que ser lo que le esté pasando a un joven con discapacidad, ¿no? Estudiar, tener amigos, hacer actividad recreativa. Esto tiene que ver con individualizar los objetivos de vida. Después tenemos la normalización del entorno, y ahí aparecen las cuestiones de accesibilidad física, la necesidad de realizar todas las modificaciones del entorno para que sea lo más normal posible en cuanto a su funcionalidad. Esto es que las personas con discapacidad puedan transitar por este entorno con la mayor autonomía posible. Y después tenemos la normalización de las actitudes. Y esto es provocar cambios significativos en la valoración hacia las personas con discapacidad. Esto tiene que ver con no discriminar, no tener bajas expectativas hacia las personas con discapacidad solo por el hecho de que está en situación o tiene una discapacidad. Como vimos en el video, no tratarlos como niños, poder tener en cuenta sus intereses, sus preferencias, sus deseos. Es importante en este principio de normalización que la sociedad se aboque a garantizar a todos sus miembros, sin discriminación, el acceso a las mismas posibilidades de interacción e inserción social que tienen los otros sujetos considerados normales, ¿no? Normales entre comillas. Este concepto de normalización, para ir finalizando, es un concepto relacional, ¿sí? Porque se refiere a la normalización de las condiciones de vida de una persona, haciendo que estas condiciones de vida sean lo más cercanas como sea posible a las de sus pares en la comunidad en la que vive. Vamos ahora a introducirnos en el concepto de inclusión educativa. Vamos a ver que, bueno, pensar en inclusión educativa es, en principio y por sobre todo, pensar en que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen derecho a aprender y pueden aprender, ¿sí? Es importante porque la inclusión educativa es pensada como un derecho humano, ligado al derecho a aprender, ¿sí? Y también no solo es pensada como un derecho, sino como el medio para hacer efectivo otros derechos humanos,
¿sí? Por ejemplo, que las personas con discapacidad, a partir de tener una educación de calidad, puedan salir de la pobreza, obtengan recursos para participar plenamente en su comunidad, protegerse de la explotación. También está la inclusión educativa, es el principal medio para lograr que las sociedades sean inclusivas. Cuando hablamos del modelo de segregación, vimos cómo el hecho de participar de un sistema paralelo, ¿sí? De que las personas con discapacidad participen o hagan su trayectoria educativa de forma paralela, impactaba, ¿sí? en todas sus demás dimensiones de la vida, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver con la educación. En este sentido es muy importante pensar también en una formación profesional inclusiva, porque no solo estamos abogando por el derecho a la educación, sino también por el derecho a la inclusión y a participar en el mercado laboral, ¿no? Este es un gran desafío que nos toca. Es muy importante entonces que el foco está puesto en el contexto, ¿sí? En el sistema educativo. Las modificaciones no son de las personas, o sea, las personas con discapacidad, como cualquier estudiante, tiene que hacer esfuerzo, tiene que tener ciertas actitudes y comportamientos, pero como la de cualquier estudiante, ¿sí? Lo importante es que las modificaciones para hacer una educación de calidad para todas y todos es una responsabilidad de las instituciones educativas. Entonces, bueno, se entiende por inclusión educativa, que es un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes. Por eso cuando se trabaja para la inclusión educativa, al hacer foco en la accesibilidad de la enseñanza, no solo se mejora las condiciones para los y las estudiantes con discapacidad, sino para todos los estudiantes. Las modificaciones que se hacen para hacer más accesibles las propuestas de enseñanza impactan positivamente en todo el grupo, ¿no? Nosotros en la formación profesional tenemos una diversidad de estudiantes, algunos que no han podido terminar sus estudios, otros que lo han terminado hace muchísimos años. Tenemos un grupo importante que se encuentra en situación de vulnerabilidad por diversas situaciones sociales y económicas, y seguramente muchos de los obstáculos, ¿sí? que presentan las personas con discapacidad también son compartidos por los demás estudiantes. Es importante también tener en cuenta que estas modificaciones no son solo de las prácticas educativas, sino que deben ser también de modificaciones en la cultura institucional y modificaciones en las políticas. Respecto a la equidad, el enfoque adoptado se apoya en las necesidades de una visión superadora, ¿sí? del concepto de igualdad formal. Esta igualdad formal invisibiliza las inequidades y las diferencias. Pero también hay que tener una perspectiva, también es importante tener una perspectiva que contemple la igualdad de oportunidades y no la de resultados, haciendo también una, eh, un análisis de cuáles son las responsabilidades, ¿sí? que tiene que tener la escuela. Vamos a ver ahora cómo se han concebido algunos conceptos y cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo, y esto ha permitido pensar en políticas públicas educativas diferentes, como por ejemplo la relacionada con la educación inclusiva. Vemos cómo se ha concebido por mucho tiempo la idea de igualdad de oportunidades, pensando que esta igualdad solo es posible si se ofrece a todos lo mismo. La igualdad en el punto de partida, esto es en consonancia con la idea de que todos los grupos son homogéneos, todos aprenden de la misma manera, por lo cual si le ofrezco a todos lo mismo, estoy igualando en posibilidades. Bien, en la otra imagen vemos
nos permite ver visualmente cuál es la diferencia entre igualdad y equidad educativa. En esta igualdad me ocupo de darle a todos lo mismo, y en la equidad educativa tiene que ver con dar a cada uno lo que necesita, ¿no? Es una equidad que intenta equiparar las oportunidades, busca distribuir recursos y posibilidades de forma equitativa. Esto es ante la presencia de barreras o realidades que pueden generar ciertas desventajas ante un sector de la población, poder implementar ciertas medidas o cambios para poder equiparar las situaciones, respetando lo que hablábamos recién, la igualdad de derechos, ¿no? Cuando vemos que por algún motivo estos derechos son vulnerados. En esta idea de equidad permite modificar el concepto de igualdad de oportunidades, ya no para pensarlo en el inicio de la trayectoria, sino en el final. Esto es, que cada uno pueda alcanzar aprendizajes significativos, recibiendo durante el recorrido todos los apoyos, ajustes y medidas necesarias. No se trata de pensar políticas compensatorias, sino que en asumir la responsabilidad sobre el derecho a aprender que tienen todas las personas. Lo importante para las personas con discapacidad no es solo poder ingresar a los centros de formación profesional, sino poder participar, ¿no?, de propuestas de enseñanzas potentes que favorezcan la adquisición de aprendizajes para una futura salida e inclusión laboral. Entonces, les voy a compartir ahora una síntesis que nos va a permitir focalizar en las cuestiones más importantes, las ideas más importantes en torno a la inclusión educativa. Estas ideas fueron desarrolladas por Neil Anscombe, que es un docente investigador de la Universidad de Massachusetts, es un experto en este tema y ha sido consultor de la UNESCO en lo que es la inclusión educativa por muchos años. Bueno, tenemos, la inclusión es un proceso, es decir, debe ser visualizada como una búsqueda interminable de mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de cómo aprender a vivir con las diferencias y de aprender a cómo aprender a partir de las diferencias. De esta manera se pueden visualizar la diversidad de manera más positiva como un estímulo para fomentar el aprendizaje entre niños y adultos. Al concebirse la inclusión educativa como un proceso, pensamos en un recorrido en donde nos vamos a ir acercando cada vez más a políticas y prácticas inclusivas. No es algo que pueda empezarse y finalizarse, sino que estamos continuamente en busca de estas prácticas inclusivas. La inclusión se preocupa por la identificación y la eliminación de barreras, implica recopilar, cotejar y evaluar la información proveniente de una gran diversidad de fuentes con el propósito de planificar mejoras en la política y en las prácticas. La inclusión está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes. El término presencia está asociado con el lugar donde los niños se educan y con la constancia y la puntualidad con que asisten a clases. La participación se relaciona con la calidad de las experiencias vividas y, por lo tanto, se debe contar con las opiniones de los propios alumnos. Y los logros tratan sobre los resultados de aprendizaje a lo largo del currículum, no simplemente en las pruebas o los resultados de los exámenes. Es interesante porque acá se pone el foco en todo el proceso educativo y en la injerencia de los centros en permitir la entrada, en planificar propuestas significativas y responsabilizarse por los logros, ¿no?, por las capacidades a ser formadas.
Son estas capacidades que vamos a ir formando las que nos van a permitir las que les van a permitir a las personas con discapacidad y a todos los estudiantes poder desarrollar las funciones profesionales, ¿no? De ese perfil profesional que estamos formando. La inclusión, entonces, implica poner especial énfasis en los grupos de alumnos que pueden encontrarse en riesgo de ser marginados y excluidos, o de tener bajos niveles de logro. Esto destaca la responsabilidad moral de garantizar que los grupos estadísticamente en situación de mayor riesgo sean cuidadosamente monitoreados y que, donde se estime necesario, se generen las políticas y las prácticas necesarias para que cada uno pueda seguir aprendiendo. Vemos también en este último ítem esta necesidad de prestar atención a aquellos alumnos que se encuentren en una situación vulnerable y bueno, como mencionamos antes, en nuestro centro de formación profesional muchas veces encontramos esta población, ¿no? Vamos a pasar ahora a este concepto nodal en lo que tiene que ver con la inclusión educativa, y es el concepto, la idea que permite pensar, bueno, qué estrategias, qué es lo que tengo que poner en juego cuando quiero pensar y planificar prácticas inclusivas de calidad. Bien, por barreras entendemos a cualquier estructura, concepción, recurso del sistema educativo, forma de organización del tiempo, del espacio, de la enseñanza, forma de comunicar, el tipo de mobiliario, de maquinaria, que en interacción con alumnos con discapacidad actúan vulnerando sus oportunidades de participación y aprendizaje y generando múltiples formas de exclusión educativa. Hablamos de barrera cuando algunas de estas cuestiones se van constituyendo en obstáculos para el aprendizaje. Estas barreras surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, entre las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan a su vida. En este sentido, que es importante tener en cuenta que estas barreras no son inherentes a las características de las personas con discapacidad, sino que aparecen cuando estas personas se van relacionando con el contexto. Estas barreras se evidencian cuando la condición personal o cultural del estudiante plantea un estilo y un ritmo de aprendizaje propio para lo que el currículum promedio resulta desfasado o insuficiente. Esto quiere decir, bueno, lo que hablamos recién, que lo que hay que modificar, ¿sí?, es el currículum. La incapacidad de generar aprendizajes está ahí, la valoración está puesto en el currículum, en la propuesta de enseñanza, y no en las personas con discapacidad. Las barreras van a impactar en la posibilidad de acceder, en este caso, al derecho de educación de las personas con discapacidad y a poder ir participando efectivamente, ¿no?, de esta educación. Hay distintos tipos de barreras, tenemos las barreras físicas, las comunicacionales, las didácticas y las sociales y actitudinales. Ahora vamos a ir viéndola una por una. Tenemos las barreras de acceso físico, son obstáculos que aparecen tanto en espacios públicos como privados, son hechos por el hombre, e impiden y bloquean la movilidad, dificultan el acceso y la permanencia de las personas. Esto es las escaleras, ausencia de rampas, objetos que dificulten la circulación, falta de espacios amplios para poder circular. Tenemos también las barreras de comunicación, que tienen que ver con, son aquellas que enfrentan las personas con discapacidad debido a obstáculos que se van generando en el diálogo o en las conversaciones con otros, cuando solo se utilizan formatos tradicionales de comunicación. Estas barreras de comunicación implican no tomar en cuenta los diversos modos y necesidades de comunicación. Por ejemplo,
el lenguaje, la lengua de señas, el braille, el tener cartelería con letra chica, videos sin subtítulos, folletería con frases largas y lenguaje técnico. Tenemos también las barreras didácticas, ¿sí? que implica pensar una única manera de enseñar, una única manera de planificar las clases, sin considerar modos y tiempos de aprendizaje, tiempos diferentes para el aprendizaje. Y por último tenemos las barreras sociales y actitudinales, que son ciertas actitudes de los docentes, de todos los actores educativos, de los estudiantes, de las familias, que tienen que ver muchas veces con la carencia de la información, de capacitación, del conocimiento, ¿no? De lo que implica los procesos de inclusión educativa. Y bueno, es importante tener en cuenta que es responsabilidad del sistema educativo y de la escuela identificar estas barreras para el aprendizaje y la participación y desarrollar estrategias de accesibilidad. En relación a estas estrategias de accesibilidad, es importante detenernos en este concepto y ver que la accesibilidad es, por un lado, un derecho y a su vez es una herramienta para que las personas puedan ejercer diversos derechos. Es el acceso de las personas con discapacidad en igual de condiciones que las demás, y esto es muy importante, tanto al entorno físico, al transporte, la información, las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Tenemos el primer ejemplo que vamos a ver, tiene que ver con la accesibilidad física, y esta accesibilidad física va a implicar remover barreras arquitectónicas, esto es, escalones, curvas, pasillos angostos, la posibilidad de incorporar en baños accesibles que tengan accesorios que necesitan las personas con discapacidad. La accesibilidad física tiene que ver con analizar estos recorridos escolares, institucionales, ver dentro del centro de formación profesional y poder identificar aquellos recorridos que necesitan realizar los y las estudiantes con discapacidad y ver que no haya obstáculos, objetos, materiales, maquinarias, que puedan, que impidan esta movilización. Por ejemplo, para una persona con baja visión, mantener el orden, ¿sí? En ese recorrido. Poder también señalizar recorridos con cartelería que sea de fácil comprensión, o incluir carteles en las paredes que contengan marcas táctiles, contar con buena iluminación. Otro aspecto de la accesibilidad física es la ubicación y la orientación en relación a el docente y los estudiantes. Esto es identificar el mejor lugar para que se ubique el estudiante en relación al docente, en relación al pizarrón, a las máquinas, a las herramientas. Para continuar con la accesibilidad física, pensar qué modificaciones son necesarias realizar para que las personas puedan desplazarse por el centro, sobre todo armar recorridos seguros, eso es muy importante, y que la persona se sienta con confianza para realizarlos de manera autónoma. Y otra cuestión en relación a la accesibilidad física es poder compartir, ¿sí? La información entre los adultos y los pares en relación a todas estas cuestiones que se van modificando, poder compartir con los compañeros del taller toda esta información para que se pueda respetar esta accesibilidad física y a su vez contribuir, ¿sí? A que se lleve a cabo. Después tenemos la accesibilidad en la comunicación. Esto implica incorporar, cuando sea necesario, otras formas, modos y ritmo de comunicación.
Es importante como instructores que sepamos, ¿sí?, que existen estas formas, estos modos de comunicación y que podamos ayudar a gestionarlos en caso de que no estén disponibles. Por ejemplo, material en braille, intérprete en lenguas de señas, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, lectores de pantalla, descripción de imágenes y todas las cuestiones que se relacionen con la tecnología que ayuden, ¿sí?, a hacer accesible esa comunicación dentro del taller. Otra cuestión a tener en cuenta son los aspectos del contexto que podrían llegar a dificultar esta comunicación. La iluminación, por mucho, por poca, los ruidos, los excesos de estímulos. Una cuestión importante también es el uso del lenguaje técnico, de frases largas y palabras que tengan un alto nivel de abstracción. También pueden ser barreras significativas para la comunicación y sobre todo para que la información y los aprendizajes que se quieran transmitir puedan ser adquiridos. Por último, vamos a ver el tema de la accesibilidad didáctica, que es un tema que vamos a ir profundizando en las próximas clases, pero vamos a ver ahora algunas cuestiones generales. ¿Qué implica accesibilidad didáctica? Bueno, implica pensar o planificar propuestas de enseñanzas que puedan incluir diferentes modos de acceso a la información. Esto es que una misma consigna yo puedo presentarla a través de un texto, de una imagen, de un audio. La importancia también de recuperar la experiencia y los intereses de nuestros estudiantes. Esto tiene que ver con trayectorias educativas previas, por ejemplo, en otras instituciones, en otros cursos, o también tomar en cuenta su recorrido o trayectoria laboral. Accesibilidad didáctica también implica la posibilidad de planificar nuestras clases pensando en que puede resolverse o que cada alumno pueda resolverla en un tiempo diferente. La posibilidad también de incluir actividades opcionales, planificar propuestas que promuevan el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, y la posibilidad también de mostrar lo aprendido a través de diferentes opciones, desde el oral, la acción, un texto escrito. Bien, nosotros vimos en la clase anterior con Andreas Nada el concepto de apoyo y vamos ahora a trabajar un poco la diferenciación, ¿sí?, entre lo que son adaptaciones curriculares y apoyos. Ambos conceptos tienen que ver con diferentes momentos históricos. Lo traemos a esta clase porque, bueno, van a ver en la bibliografía y en las instituciones que circulan, ¿sí?, ambas formas de estrategias en relación a la atención o a la educación de las personas con discapacidad. Es importante tener en cuenta que a nivel, digamos, desde una dimensión más conceptual, las adaptaciones curriculares tienen que ver con esta etapa o este modelo de integración, en donde el foco estaba puesto en la responsabilidad que tenía cada estudiante en poder transitar experiencias en escuelas comunes, y que los conceptos de apoyo y ajustes razonables surgen desde una mirada más de inclusión, ¿no?, de poder ver la relación entre el sujeto y el contexto y qué tiene que hacer desde el contexto, ¿no?, para que el sujeto pueda transitar su educación. Entonces, las adaptaciones curriculares surgen como herramientas pedagógicas didácticas ligadas a los procesos de integración educativa. Son pensadas para todos aquellos alumnos con necesidades educativas especiales y son modificaciones que se hacen a partir de lo que el currículum dice, ¿sí? El currículum, la planificación del docente de clase o del instructor en este caso queda intacta, y lo que se hace es modificar algo solo para esta persona, para que pueda adaptarse
al instructor, al docente. Sostiene la idea de que el currículum permanece inmutable y será adaptado o adecuado para aquellos alumnos que a causa de su deficiencia no puedan acceder a él tal cual es definido. Y las adaptaciones curriculares son realizadas por el maestro de educación especial que acompaña al alumno. En relación a los apoyos y a los ajustes razonables, surgen pensando en la escuela inclusiva, son todas aquellas modificaciones que la escuela produce en pos de asegurar la plena participación y aprendizaje de todos los alumnos, incluidos aquel con discapacidad. Esto es, los apoyos son pensados entonces para eliminar, ¿sí?, todas las barreras y hacer propuestas accesibles de enseñanza. Los apoyos no constituyen una adaptación o adecuación para un estudiante que se supone tiene una dificultad a causa de sus características deficitarias, sino que los apoyos constituyen una estrategia pedagógica del docente para poder enseñar a todos. Todo lo que los docentes requieren para tomar decisiones y transformar sus prácticas en el diseño y desarrollo de las clases. Una educación inclusiva supone que el docente pueda ofrecer diferentes propuestas basadas en diferentes tipos de apoyo. Bien, y para terminar esta clase número 4, les proponemos que puedan responder estas preguntas que van a encontrar en el foro. Pueden volver a ver esta clase porque también va a aparecer en el aula, y les pedimos que respondan. ¿Cómo podría una experiencia de inclusión educativa favorecer la normalización de las personas con discapacidad? ¿Qué tipo de barreras para el aprendizaje identifica en su experiencia como instructor de un centro de formación profesional? ¿Podría dar un ejemplo concreto relacionado con su práctica docente? ¿Y qué medidas de accesibilidad podría pensar para eliminar alguna de estas barreras identificadas? Es importante tener en cuenta y pensar cuando respondemos estas preguntas que les proponemos, no estamos pensando en si ustedes han tenido alguna experiencia de enseñanza o de inclusión de una persona con discapacidad. Puede que tenga que ver con una experiencia concreta que hayan tenido como instructores o no. O pueden pensar en todos estos conceptos que estuvimos viendo y hacer una mirada al interior del espacio de trabajo de cada uno y ver qué barreras se encuentran, ¿sí? Qué barreras para el aprendizaje físicas, comunicacionales, didácticas, sociales, actitudinales, que piensan que pueden dificultar la inclusión de personas con discapacidad o que actualmente están dificultando la trayectoria educativa de algunos estudiantes que ustedes tienen en los centros. Así que bueno, les proponemos poder pensar y responder estas preguntas y bueno, nos seguiremos viendo en las próximas clases. Un saludo para todos.